Bien, estamos bien con el audio entonces. Vamos a partir esta presentación. En esta oportunidad vamos a conversar, vamos a tocar el tema de asma bronquial y qué relación tiene esta patología crónica bien frecuente en nuestro medio, ¿cierto? ¿Qué relación tiene con la pandemia que estamos viviendo como país y a nivel mundial, ¿cierto? Por el nuevo coronavirus, ¿ya? Mi nombre es Sebastián Millán, soy médico en etapa de destinación e información y pertenezco al equipo de salud del CEFAM de Tongoy. Bueno, como introducción debemos mencionar que el asma bronquial es una patología crónica, digamos, del área respiratoria, bastante frecuente y en nuestro medio constantemente nos enfrentamos a los pacientes que padecen de esta enfermedad, ¿ya? El objetivo de esta presentación, si bien es describir en términos muy generales de qué se trata, cómo se hace el diagnóstico, cuál es el tratamiento, eh, también nos tenemos que enfocar en el contexto que estamos viviendo y los cuidados especiales que deben tener los pacientes que padecen de esta patología, ¿ya? Entonces, vamos a establecer la siguiente hoja de ruta para encuadrar la presentación, partiendo con la definición, como les explicaba en un comienzo. Vamos a hablar algunas palabras de epidemiología, ya que tiene que ver con el estudio a nivel poblacional, ¿cierto? O el impacto que tiene esta enfermedad a nivel de la población. Vamos a describir en breves palabras el cuadro clínico, ¿ya? Cuáles son los síntomas en el fondo de esta enfermedad, cómo se llega al diagnóstico y el tratamiento de esta enfermedad, ¿ya? Y finalmente vamos a hablar algunas palabras de la relación del asma bronquial con este nuevo coronavirus, que es el SARS-CoV-2, ¿ya? Que es causante de la enfermedad conocida actualmente como COVID-19, y los cuidados que tienen que tener nuestros pacientes mientras esté este tema de la cuarentena. Bueno, hay muchas fuentes, ¿ya? Serias, digamos, porque uno puede buscar en Internet, en Google, definiciones, ¿cierto? Y van a haber muchos sitios que van a hablar acerca de estas enfermedades, pero si vamos a fuentes serias, ¿cierto? Con estudios y todo, hay bastante, pero en esta oportunidad principalmente nos vamos a enfocar en tres guías más o menos serias, ¿cierto? Que han estudiado este tema a lo largo de los años y guías que se han ido revisando a lo largo de los años también. ¿Ya? En primer lugar tenemos la guía clínica que tiene el Ministerio de Salud de Chile, ¿ya? Que se llama asma bronquial en adultos, ¿ya? Y esta última revisión fue en el año 2013. Y esta guía, que es para la práctica clínica, ¿cierto? De poder diagnosticar y tratar a los pacientes con asma, define el asma bronquial como una afección de carácter inflamatorio, o sea, hay una inflamación crónica a lo largo del tiempo de las vías respiratorias bajas. Estamos hablando de bronquio, el asma bronquial, el árbol bronquial, los alveolos, ¿ya? Los síntomas y la gravedad de la enfermedad, esta guía la define como que son intermitentes, o sea, pueden haber periodos en los que el paciente tenga un asma bien grave, otros periodos en los que esa asma pueda estar bien llevada con un buen control, etcétera. O sea, es variable, ¿ya? Y el diagnóstico de esta enfermedad frecuentemente se realiza en la niñez, ¿ya? O sea, principalmente se descubre en los niños, pero eso no quiere decir que los adultos no se pueda hacer el diagnóstico o que los adultos no puedan tener asma. O sea, hay niños que terminan siendo adultos asmáticos, pero también hay adultos en los que se le hace el diagnóstico tardío porque no se realizó antes por diversos motivos, ¿ya? Esa es la definición clásica que hace la guía ministerial del Ministerio de Salud de Chile, ¿ya? También hay otra guía muy utilizada en el medio profesional, digamos, médicos, kinesiólogos, etcétera, que es la guía de bolsillo para el manejo y la prevención del asma, ya que es una iniciativa global para el asma, no es una estrategia a nivel mundial, ya, y la actualización del año 2019 de esta guía, que es una guía seria respecto al asma, la define como una enfermedad crónica, al igual que la guía ministerial, y potencialmente grave, ¿ya? Los síntomas que provoca esta patología son síntomas respiratorios, dentro de los cuales se encuentra una respiración sibilante, quiere decir que al momento de respirar se oye un sonido similar a un silbido, ¿ya? Cuando las personas dicen que le silba el pecho, ¿cierto? También hay una sensación de opresión en el pecho, o sea, como una presión directa sobre el pecho que lleva a una sensación de falta de aire, o lo que se conoce como disnea, ¿ya?
se caracteriza porque hay una dificultad para poder expulsar el aire desde los pulmones, ya, hacia afuera, porque se produce una broncoconstricción. ¿Qué quiere decir esto? Que las vías respiratorias, en palabras muy sencillas, como que se aprietan, ¿ya? Al apretarse las vías respiratorias, al inflamarse, el aire se dificulta el paso del aire hacia el exterior, ¿ya? También hay un engrosamiento de la pared de las vías respiratorias, o sea, aparte de mantenerse apretada la vía aérea, estas paredes ya están engrosadas en forma crónica, ¿ya? O sea, están inflamadas. Y a su vez hay un aumento de la mucosidad. O sea, como ven, hay esta definición de esta guía es como un poco más completa que la que establece el Ministerio de Salud. Se van complementando, obviamente, ¿ya? Pero es un poco más detallada. Finalmente, otra guía bien utilizada a nivel, digamos, profesional para el manejo del asma es la guía GEMA, que es una guía española para el manejo del asma, ¿ya? Y al igual que las guías anteriores, define como una enfermedad inflamatoria crónica de las vías respiratorias. La anterior hablaba específicamente de las vías respiratorias bajas. Esto es como un poco más general, ¿cierto? Las vías respiratorias en general. Y se produce porque hay células y mediadores inflamatorios que estarían asociados a factores genéticos. O sea, acá establece otro aspecto más. O sea, si yo tengo antecedentes familiares de esta enfermedad, es muy probable que yo también la desarrolle, ¿ya? Y el daño, digamos, a nivel de los bronquios es porque hay una hiperreactividad, ¿cierto? Y una obstrucción al flujo aéreo que puede ser total o parcialmente reversible, ¿ya? O sea, lo mismo que hablábamos anteriormente de esta broncoconstricción, que se estrecha la vía respiratoria, se inflaman, y eso hace que haya una obstrucción al flujo, o sea, se tapa el tránsito del flujo aéreo, ¿ya? Más o menos entonces nos hacemos una idea general de la definición del asma bronquial. En cuanto a epidemiología, si hablamos un poco de datos y cifras, ya la Organización Mundial de la Salud, en su portal, ellos establecen que hay alrededor de 339 millones de personas a nivel global en el mundo que padecerían de asma, ¿ya? Esta sería la enfermedad no transmisible más frecuente en los niños, ¿ya? Pero la mayoría de los fallecidos directamente por esta patología serían adultos mayores, ¿ya? La Organización Mundial de la Salud considera el asma un problema de salud pública en todos los países, independiente de su nivel de desarrollo, o sea, ya sean países subdesarrollados o países muy desarrollados, en todos tiene un impacto, ¿ya? Sin embargo, a pesar de ser un problema de salud pública en todos lados, la mayoría de las muertes asociadas al asma ocurrirían en países de más bajos o medianos ingresos, ¿ya? O sea, de esa manera igual establecemos que los aspectos sociales, ¿cierto? Los determinantes sociales de la salud tienen una asociación directa con la evolución del asma, ¿ya? Y en términos generales, obviamente va a limitar la actividad de los pacientes, ya sea muchos que no se le hace el diagnóstico, no tienen un tratamiento adecuado, no pueden hacer su vida en forma normal, ¿ya? Eso también lleva una carga para sus familias, hablando desde el punto de vista social, económico, etc. La situación en Chile, lo que establece también la guía que estábamos hablando, la guía del Ministerio de Salud, ellos dicen que la prevalencia del asma en la población infantil es alrededor de un 10%, ¿ya? Prevalencia hace referencia a la cantidad de personas que padecen una enfermedad, ¿ya? En un determinado tiempo. Las crisis asmáticas, ¿cierto? Que son lo que denominamos exacerbaciones del asma, o sea, cuando tiene un ataque de asma, ya que no es lo mismo que el diagnóstico de asma, sino que una complicación de la patología, una descompensación, eh, serían entre un 1 y un 3% de las consultas en todos los servicios de urgencia hospitalarios a nivel país, ¿ya? Hay una estadística que dice que en el año 2010, estamos hablando de hace 10 años atrás, ¿ya? Hubieron 4.927 egresados de hospitales por asma, o sea, pacientes que su asma se descompensó tanto que tuvieron que hospitalizarlos, ¿ya? Es a casi 5.000 pacientes en el año 2010, lo que equivale a unos 30.000 días cama, o sea, hay un impacto a nivel de salud pública bastante importante, ¿ya? Por lo tanto, si tenemos estos datos, se estableció que el tratamiento precoz del asma estaría demostrado que mejora la calidad de vida del paciente, disminuye el impacto económico, el impacto social y además, en forma subsecuente, hay una menor presión asistencial sobre los centros de salud, ¿ya? Entonces, de ahí la importancia de que el asma pueda ser
diagnosticada a tiempo, correctamente diagnosticada y darle un tratamiento adecuado. Bien, cambiando de tema entonces, ya vimos algo de epidemiología y definición, ahora nos vamos directamente al cuadro clínico, ¿ya? Hay varios síntomas que puede tener un paciente asmático, ya dentro de los cuales se describen las sibilancias, que es lo que yo les comentaba anteriormente, que es una respiración audible que tiene como un sonido, como un silbido, ¿ya? Y sería el síntoma más característico. También la dificultad respiratoria o disnea, sensación de opresión torácica, pueden tener tos, ¿ya? Pero estos síntomas en general son variables, ya sea, no todos los pacientes van a tener todos los síntomas. Hay algunos pacientes que pueden tener más sibilancia, otros más sensación de ahogo, otros más tos, ya, por lo tanto es bien variable. Y tanto en frecuencia como en intensidad, o sea, una crisis asmática puede ser muy severa o puede ser una crisis leve, ya. En general se ha establecido que estos síntomas tendrían más predominio en la noche o en la madrugada, ¿ya? Y ¿qué los puede desencadenar? ¿Qué puede hacer que aparezcan estos síntomas? Son varios factores, ¿ya? Puede ser, por ejemplo, la exposición al humo del tabaco o un paciente que sea fumador. Hay ciertos alergenos, como por ejemplo el polvo en suspensión, el ácaro del polvo. También muy importantes factores emocionales. O sea, una persona que se ve expuesta a una situación emocional fuerte, una pena, una discusión, etcétera, y que sea asmático, pudiera desencadenar una crisis de asma, ¿ya? El ejercicio también, o sea, hacer un ejercicio, correr, trotar, no sé, puede desencadenar síntomas de asma, la risa, el aire frío, ¿ya? Esos son los síntomas clásicos. Y acá destaqué, subrayé principalmente infecciones virales, ¿ya? También son considerados un factor desencadenante de este cuadro clínico en los asmáticos. Y de ahí la importancia y la relación que vamos a ver más adelante con el tema del COVID-19, ¿ya? Las variaciones estacionales, los antecedentes familiares, como les comentaba y comentaba la guía española, también son importantes factores que se deben considerar cuando un paciente consulta por estos síntomas, ¿ya? Porque le darían más peso a un probable diagnóstico de asma. Eh, Ahora, lo que también mencionaba anteriormente, ninguno de los síntomas por sí solos serían específicos del asma. O sea, tenemos un cuadro clínico sugerente, pero esto debemos sí o sí confirmarlo con una prueba objetiva diagnóstica, ¿ya? Entonces, sumado los antecedentes familiares, sumado los síntomas que tiene el paciente y sumado con un examen, que es una prueba funcional pulmonar, con eso ya estaríamos prácticamente haciendo el diagnóstico completo del paciente que tenga estos síntomas, ¿ya? Eh, entonces, el diagnóstico sería paciente con síntomas de sospecha y una prueba de función pulmonar. Clásicamente, esta prueba tiende a ser la espirometría, ¿ya? Porque la espirometría es un examen que demostraría en forma objetiva una alteración pulmonar compatible. O sea, la alteración que se ve es que hay una obstrucción de los flujos respiratorios, ¿ya? Eso se puede cuantificar, ¿ya? Ahora, una vez que uno ya establece el diagnóstico, ¿cierto? Del paciente ya confirmado con el cuadro clínico y una espirometría, lo que tradicionalmente se hacía era clasificar esta patología en su gravedad, ya sea una asma, es un asma leve, un asma moderado, un asma severa, ¿ya? Y también, después de establecer el diagnóstico del tratamiento, lo que uno establece es el control de la enfermedad, o sea, si el asma está bien controlada o no, ¿ya? Sin embargo, lo que establece la guía ministerial actualmente, con esta revisión del año 2013, ellos dicen que determinar la gravedad tiene como objetivo poder reconocer los grupos ciertos con diferencias clínicas, funcionales y pronósticas. ¿Qué quiere decir eso? Hay pacientes que a lo mejor van a requerir menos medicamentos porque es un asma leve. Hay otros pacientes que requieren controlar bien su asma porque se dedican a, digamos, en su vida a cosas que demandan mucho esfuerzo físico y también la evolución, o sea, si esta asma va a evolucionar en el tiempo bien o tiene una evolución regular, ¿ya? Eh, por el hecho de que la clínica, o sea, los síntomas sean tan variables de un paciente a otro, el Ministerio de Salud en la guía dice que no se ha logrado una clasificación que cumpla con estos objetivos, ¿ya? Por lo tanto, actualmente se ha dejado de enfatizar un poco en clasificar la gravedad del asma, ya al momento que uno hace el diagnóstico, y el enfoque está más bien en el control de la enfermedad. O sea, independiente de que a mí me parezca que es un asma moderada, un asma severa,
lo que más debiese importar es que esa asma esté bien controlada con el tratamiento que se le indique, ¿ya? Aún así, clásicamente, la gravedad del asma se ha definido como un asma, lo más leve que sería un asma intermitente, le sigue un asma persistente leve, persistente moderada y persistente grave, ¿ya? Así lo establece la guía española para el manejo del asma y es lo que se ha utilizado en forma clásica durante muchos años, ¿cierto?, del ejercicio médico, ¿ya? ¿Y cómo se clasificaría, digamos, la gravedad en si es intermitente o si es moderada? En varios aspectos. Entre eso estaría síntomas diurnos, o sea, los síntomas que comentamos, si aparecen en la mañana, si es que al utilizar una medicación de rescate, que ya vamos a hablar del tratamiento, pero si es que hay mejoría con ese medicamento, también si hay presencia de síntomas en la noche, si es que se llega a ver afectada la actividad física, ¿ya? También la alteración que aparezca en la prueba funcional, que eso es la espirometría en el fondo, y si el paciente presenta o no en un determinado tiempo crisis asmáticas, ¿cierto? Crisis que lo lleven a consultar en un servicio de urgencia, a eso se refiere, ¿ya? Entonces, no vamos a entrar en mucho detalle acá, pero más o menos con esos parámetros, el médico que evalúa a un paciente que consulta por síntomas sugerentes de asma, más o menos se hace la idea de con qué asma se está tratando, aunque, insisto, la guía ministerial dice que el enfoque ya no debería estar en esta parte, sino que una vez hecho el diagnóstico y cuando controlemos al paciente en un tiempo prudente, ver si el asma se logró controlar o no con el tratamiento indicado, ¿ya? Pero clásicamente esto es así se clasificaría la gravedad del asma. En adultos estamos hablando en este caso, ¿ya? Y el control del asma es muy similar, ¿cierto? Por ejemplo, yo evalúo a un paciente, vamos a poner un ejemplo, vi a un paciente hoy día con síntomas de asma, le hago el examen, todo parece indicar que el paciente es asmático, se le indica un tratamiento y después se hace un control, no sé, en 2 o 3 meses más, dependiendo de la gravedad. Y también se hacen las mismas preguntas, ¿cierto? Por síntomas diurnos, limitación de las actividades, síntomas nocturnos o despertar en la noche. O sea, el paciente puede estar durmiendo y que se despierte, por ejemplo, con mucha tos o ahogado, ¿ya? La necesidad de uso de medicamentos de rescate, exacerbación, etcétera, ¿ya? Y también ahí lo clasificamos clásicamente en un asma bien controlada, un asma parcialmente controlada o un asma definitivamente mal controlada, ¿ya? Entonces, más o menos, eso es la clasificación del control del asma. Entonces, ya vimos gravedad y control. Finalmente, el tratamiento, ¿ya? La guía ministerial, que es por la que nosotros nos regimos, ¿cierto? Establece varios objetivos, o sea, ¿para qué yo le voy a dar un tratamiento a un paciente asmático, ¿cierto? La idea es cumplir la mayor cantidad de estos objetivos y son principalmente 5, ¿ya? En primer lugar, es disminuir o lograr desaparecer los síntomas, ¿ya? Sobre todo los nocturnos, porque estos son los que afectarían mayormente la calidad del día del paciente. Imagínense estar con tos, con ahogo, con dificultad respiratoria en la noche, e imagínense al otro día ir a trabajar, o sea, sus actividades claramente afecta la calidad de vida. Entonces, el objetivo acá sería disminuir o desaparecer estos síntomas. Segundo lugar, ausencia de crisis que lleven a consultar a urgencia, ¿ya? Eso es bien específico, o sea, yo puedo tener de repente algún síntoma, pero con el tratamiento de rescate puedo solucionarlo, ¿ya? Pero si llega el punto en que a pesar del tratamiento que el doctor o el médico me indicó para manejar la crisis, veo que no hay ninguna mejoría y eso me hace ir a urgencia, ya estaríamos hablando de una exacerbación, ¿ya? Entonces, el objetivo del tratamiento sería que no haya ese tipo de crisis, que lo lleven a usted a consultar al servicio de urgencia, ¿ya? En tercer lugar, sería no poseer una limitación en las actividades de la vida habitual. O sea, por ejemplo, si yo me dedico, no sé, juego a la pelota un fin de semana, o quiero salir a trotar a la playa, o simplemente dar un paseo, caminar, que mi enfermedad no me limite en esas actividades. O, por ejemplo, a limpiar la casa, etcétera. Que yo con el tratamiento, en el fondo, pueda hacer mi vida prácticamente normal, ¿ya? Como cuarto objetivo, la guía establece no necesitar el uso frecuente de un broncodilatador, ya que son los medicamentos de rescate, que ya nomás vamos a hablar de ellos, por sobre lo normal, ¿ya? O sea, y establece un parámetro de lo que ellos consideran como normal, que serían no más de 2 inhalaciones y no más de 2 veces por semana el uso del broncodilatador, ¿ya?
Y en quinto lugar sería lograr en el paciente la consideración de una enfermedad bien controlada, o sea, que el paciente se considere a sí mismo que su enfermedad está bien controlada y que tiene una buena calidad de vida. Entonces, esos serían los objetivos a lograr con el tratamiento, ¿ya? Entrando de lleno al tratamiento, entonces tenemos varios fármacos, ya, pero nos vamos a enfocar en los principales, ya, en una forma muy, muy somera y muy general, ya. Por un lado tenemos los broncodilatadores, ¿cierto? Que serían los fármacos de rescate o de acción rápida, ya, que como características tienen estos fármacos que tendrían rapidez en aliviar los síntomas, ¿ya? Y serían uno de los pilares fundamentales, obviamente, en el control del asma, ¿ya? Y aquí clásicamente tenemos los fármacos, los remedios que se llaman beta-adrenérgicos, entre los cuales está el famoso salbutamol, ¿ya? Que sería la terapia sintomática de elección. O sea, cuando el paciente presenta síntomas, el fármaco a utilizar idealmente sería el salbutamol, ¿ya? La recomendación de su uso debe ser según la necesidad, ¿ya? Pero también se establece usos excesivos, ¿ya? Por ejemplo, si un paciente utilizara más de 12 inhalaciones en un día, o si utilizara más de un frasco, más de un inhalador en el mes, eso en forma indirecta establecería que el paciente estaría con un asma mal controlada, ¿ya? Entonces, ese sería el medicamento de rescate clásico, los beta-adrenérgicos, los medicamentos broncodilatadores rápidos como el salbutamol, ¿ya? Eso por una parte. Pero por otro lado tenemos los medicamentos controladores de la enfermedad, ¿ya? O que serían denominados como fármacos antiinflamatorios, ¿ya? Y aquí clásicamente tenemos los corticoides inhalados, ¿ya? El objetivo de este medicamento es poder cumplir las metas, poder cumplir los objetivos que habíamos establecido para el control de la enfermedad. Clásicamente, bueno, hay varios ya, pero clásicamente está la beclometasona, la budesonida, la fluticasona, todos son corticoides inhalados, ¿ya? Las dosis habituales que se utilizan en estos medicamentos son 2 administraciones en el día. No se ha visto mayores beneficios aumentando esas dosis, ¿ya? Y en los casos puntuales, en los que no se lograran los objetivos, ya con el tratamiento bien indicado, más allá de tratar de subir y subir dosis de corticoides, en general se aconseja administrar fármacos que tengan asociados broncodilatadores, pero de acción prolongada. Ya aquí nos estamos metiendo en otra área. Hay muchos pacientes que tenemos nosotros que se atienden en el consultorio que utilizan estos fármacos, ¿ya? Entonces, para hacerles un resumen y tenerlo más o menos claro, tenemos los fármacos broncodilatadores de acción rápida, que son para el manejo específico de los síntomas y de las crisis. Clásicamente, el ejemplo, salbutamol, ¿ya? Por otro lado, tenemos los medicamentos controladores de la enfermedad, que serían los corticoides inhalados, como el budesonida, la fluticasona. Pero hay casos específicos que, a pesar de tener estos dos medicamentos bien utilizados, igual no se logran los objetivos, ¿ya? Entonces, en ellos se recomendaría fármacos combinados, ¿ya? Y aquí tenemos los fármacos que tienen corticoides asociados a un broncodilatador similar al salbutamol, pero que tienen una acción más prolongada, que su efecto dura más horas, ¿ya? Y ahí está clásicamente el salmeterol, el formoterol, ¿ya? Ahí vienen presentaciones como el Brexotil, que muchos de nuestros pacientes están en tratamiento con ese fármaco, ¿ya? Entonces, este fármaco, el Brexotil, vendría siendo un corticoide inhalado sumado a un broncodilatador de acción prolongada. Hay otros fármacos que, por lo menos en nuestro medio, no los manejamos, se tiende a manejar más la atención secundaria, estoy hablando de hospital, ¿cierto? Por médicos que son especialistas broncopulmonares. Quizás algunos lo han escuchado, ¿cierto? Como el Montelukast, que son fármacos antileucotrienos, hay unas teofilinas, ¿ya? Y eso se indicaría en pacientes que ya son asmas graves, de difícil control, en los que las dosis seguras de los corticoides no están no están cumpliendo el objetivo del tratamiento, ¿ya? También están los corticoides sistémicos, ¿ya? Estoy hablando de medicamentos que se toman vía oral o que se inyectan directamente a la vena, ¿ya? Y esos se utilizan solamente en las exacerbaciones. Generalmente se manejan en los servicios de urgencia, cuando el paciente llega con una crisis asmática, y también en bajo porcentaje en algunos pacientes que tengan un asma muy mal controlada y que sea difícil manejo, se le indicaría corticoide sistémico, pero no es la mayoría de los casos, son casos muy, muy puntuales, ¿ya?
No podemos dejar de lado, obviamente, el manejo no farmacológico, ¿cierto? Y aquí cumplen un rol fundamental los profesionales kinesiólogos y kinesiólogas, ¿ya? Con las técnicas kinésicas, que el objetivo de ello es poder lograr un control de la obstrucción pulmonar, mejorar el patrón ventilatorio, lograr un menor trabajo respiratorio, y mejorar la función del diafragma, ¿cierto? Y logrando estos objetivos, lo que se podría es mejorar incluso la distribución de los fármacos que el mismo paciente inhala, ¿ya? Entonces, eso también es súper fundamental y por eso se han establecido los planes, ¿cierto? Y la estrategia de la sala IRA, la sala ERA, ¿ya? Ahora, ya tocando, ¿cierto? Todos los temas, digamos, relacionados al asma bronquial desde la definición hasta el tratamiento, ya más o menos nos podemos hacer una idea de qué tipo de enfermedad estamos, con qué tipo de enfermedad nos estamos enfrentando, ¿cierto? Y qué relación puede tener el asma con la COVID-19, ¿cierto? Que esta enfermedad nueva, ¿cierto? Producto del coronavirus, no vamos a entrar en detalle porque ya creo que todos más o menos sabemos que es una enfermedad aguda, respiratoria, que es producida por un virus nuevo, ¿cierto? Y que en algunos pacientes pueden andar muy bien y otros pueden evolucionar bastante mal, ¿ya? Entonces, en primer lugar, antes de hablar de este tema, lo que debemos saber que, como mencioné en las primeras diapositivas, hay varios factores que pudieran desencadenar los síntomas o incluso una crisis de asma, ¿ya? El humo del tabaco, incluso factores emocionales y las infecciones virales, ¿ya? Nosotros como especie, digamos, como seres humanos, durante muchos años, siglos, el ser humano ha estado en directa relación o expuesto a muchos tipos de virus, ¿ya? Y hay virus de todo tipo, o sea, desde virus respiratorios, virus gastrointestinales, etcétera. Y dentro del espectro de virus respiratorios, ¿cierto? El ser humano ha convivido con muchos de ellos, desde el rinovirus, el adenovirus, ¿cierto? El virus respiratorio sincicial y muchas clases de coronavirus, ¿ya? Entonces, independiente de que el coronavirus sea del coronavirus que se habla hoy en día, que es el SARS-CoV-2, ¿ya? Que es un coronavirus nuevo, el ser humano siempre ha estado expuesto a este tipo de virus respiratorio. Por lo tanto, la idea de esto sería que los pacientes asmáticos en particular tuvieran las mismas precauciones que siempre se han tenido con el resto de los virus, ¿ya? Pero vamos a ir hablando de algunos temas más específicos. En el portal de la Universidad Católica, ya ellos hicieron una revisión de una revista británica que se llama Lancet, que es una revista bien seria en los aspectos de medicina, ¿ya? Y en esa revista se establece, o de lo poco que se ha sabido, ¿cierto? Porque este virus es bien reciente, bien nuevo, obviamente, pero lo que se ha podido evidenciar es que el uso de inhaladores con corticoides por parte de los pacientes asmáticos que tienen indicado este tratamiento ayudaría en una mejor respuesta en el eventual caso de que un asmático se contagiara por coronavirus, ¿ya? También se disminuiría el riesgo de complicaciones de la infección respiratoria aguda, ya por el coronavirus. Pero sí establecen que es muy importante no automedicarse con otros fármacos que no hayan sido indicados por el médico tratante, ¿ya? Y obviamente no se deben suspender los tratamientos que ya están indicados, ¿ya? Administrarlo en forma correcta, con el uso de la aerocámara, ya que los kinesiólogos tienen un rol fundamental ahí, y bueno, y los médicos también, todos los profesionales de salud, en educar a los pacientes de cómo se deben utilizar correctamente los fármacos, porque muchos por desconocimiento utilizan los inhaladores directos en la boca, ¿ya? Y sabemos que eso no es una buena administración del fármaco, o sea, la mayoría del fármaco se queda pegado en la boca y no llega hacia los bronquios, ¿ya? Por eso es tan importante el uso de la aerocámara y asegurar las dosis indicadas, ya sea no menos ni más, sino que según lo que el médico le haya indicado. ¿Ya? Entonces, más o menos eso es lo que la Universidad Católica ha establecido, la revisión que hizo de esta revista. Por otro lado, tenemos el portal To Break, que es Respirar en español, que es de la Asociación Española de Pediatría. Ya como vemos, el asma también es muy frecuente en la población pediátrica. Ellos en su portal también dicen que se sabe muy poco sobre el nuevo coronavirus y cómo afectaría en realidad a los niños que padecen de asma.
pero digamos, tuvieron acceso a un estudio con pocos casos, en realidad 140 casos, en los cuales no se demostró una relación directa entre gravedad del asma y el hecho de contagiarse por COVID-19, ¿ya? Por lo tanto, la recomendación sería que los niños asmáticos se tomaran las mismas precauciones como cualquier otro tipo de enfermedad respiratoria, y aquí ponen como ejemplo la influenza, ¿cierto? Que es una enfermedad estacional que nos afecta como población, ¿cierto? Todos los años, y siempre hay una campaña para establecer las medidas de control, ¿cierto? Por lo tanto, se deberían seguir las mismas indicaciones. Y ellos también revisaron un estudio italiano, ya que sabemos que Italia fue uno de los países más golpeados por esta enfermedad. Ellos destacaron en un estudio que la tasa de hospitalización debido a COVID-19 en pacientes, en niños asmáticos, era muy baja, ¿ya? Y era consistente con la prevalencia del asma en la población general, ¿ya? Más que con el tamaño del brote. Independiente de que el brote fuera muy grande, la tasa de hospitalización era similar, ¿ya? Con la prevalencia del asma, ¿ya? Entonces, este hallazgo respaldaría, hipotéticamente hablando, que el asma en sí no se considera un factor de riesgo para ser susceptible al coronavirus. O sea, en el fondo, no porque un niño sea asmático significa que va a evolucionar mal al contagiarse, ¿ya? Pero ojo, estos son estudios recientes, no son para relajarse, eso hay que tener muy, muy en cuenta. O sea, es en el estudio de los niños asmáticos, ¿ya? Pero por otro lado, los Centros de Control de Enfermedad de los Estados Unidos, ¿ya? Ellos también tienen estudios, ¿cierto? Han recopilado datos y, digamos, han establecido que los pacientes que son clasificados como asmáticos moderados o graves, ¿ya? En esos pacientes, estoy hablando ahora de adultos, no de niños, pudieran tener un mayor riesgo de enfermarse gravemente por el COVID-19. O sea, si yo soy un paciente que tengo un asma grave, ¿cierto? Con un control no muy bueno, digamos, y me llego a contagiar con coronavirus, es muy probable que la evolución de esa infección aguda no sea buena, o sea, termine mal, ¿ya? Por otro lado, otra recomendación muy importante que hacen es que cualquier desinfectante que se utilice en el hogar pudiera desencadenar un ataque de asma. Ya actualmente las personas, por el miedo obviamente a contagiarse, por tener bien todo limpio y sanitizado, se ha comprado harto cloro, harto amonio cuaternario, y esos son buenos desinfectantes, pero a su vez pueden ser muy tóxicos para los pacientes. Entonces, imagínense un paciente asmático que inhala eso, pudiera desencadenar también crisis de asma más recurrentes, y en una de esas crisis podría ser grave, ¿ya? Por lo tanto, la recomendación es que permanezcan en otra habitación cuando se estén utilizando limpiadores o desinfectantes inmediatamente después del uso, ¿ya? Finalmente, para ir concluyendo esta presentación, acá repito una diapositiva de la presentación anterior que tuve la oportunidad de realizar de diabetes e hipertensión, que son los cuidados generales en cuarentena, ¿ya? Especialmente, obviamente, enfocado en la población, en los pacientes que padecen de asma, principalmente el correcto uso de su tratamiento, ¿ya? Hay pacientes que tienen indicados los medicamentos controladores, estoy hablando de la budesonida, de la fluticasona o del brexotide, y que muchas veces no lo utilizan. Y el principal argumento de los pacientes es que ellos se sienten bien. Dicen, es que doctor, hace tiempo que no tengo una crisis, no tengo dificultad para hacer mis cosas, por ejemplo, entonces lo dejé de usar, ¿ya? Pero esa autodeterminación de dejar de usar un tratamiento no está bien. ¿Por qué? Porque pudiera ser que, claro, se siente bien por un tiempo, pero durante ese tiempo, recuerden lo que hablamos al comienzo, es una enfermedad inflamatoria, entonces esta inflamación es crónica. Ya cuando el paciente se siente relativamente bien, perfectamente puede estar avanzando esa inflamación en las vías respiratorias, y el momento menos pensado va a terminar en una crisis, ¿ya? Entonces la idea del tratamiento controlador es mantener esas vías respiratorias desinflamadas. Por lo tanto, es fundamental, si usted tiene indicado la budesonida, la fluticasona, el brexotide, que lo utilice todos los días, tal como el médico se lo indicó, ¿ya? Y por otro lado, obviamente,
también muchos de los pacientes tienen indicados los broncodilatadores de acción rápida, que estamos hablando del salbutamol, y a otros pacientes tienen el bromuro de ipatropio, pero principalmente el salbutamol, que se utilicen correctamente, o sea, lo ideal no más de 12 inhalaciones en un día, ¿ya? Y lo ideal sería que en el mes no tuviera la necesidad de utilizar más de un inhalador en el mes, ¿ya? Por lo tanto, utilizar los medicamentos tal y como se les indicaron, en los horarios que se les indicaron, en las dosis que se indicaron, ¿ya? Muy importante. Segundo lugar, y no menos importante, el tema de la salud mental, que yo lo expliqué en la presentación de diabetes, acá cobra mayor relevancia aún, ¿ya? Eh, eh, Está demostrado que, como dijimos en un comienzo, hay muchos factores que pudieran desencadenar una crisis de asma, ¿ya? Desde factores ambientales, infecciones virales y factores emocionales. Por lo tanto, si yo estoy sometido a estrés, ¿cierto? Ansiedad, o tengo una discusión, o sufro una pena muy grande, en el paciente asmático tiene una situación así, de un impacto psicológico, tiene todo el potencial para desencadenar una crisis de asma, ¿ya? Por lo tanto, es muy importante cuidar la salud mental, ¿ya? Muy, muy importante. ¿Qué otro aspecto importante? Bueno, lo que clásicamente se ha mencionado, ¿cierto? El distanciamiento físico, más que distanciamiento social, ¿cierto? Hoy en día hay muchos medios para poder comunicarse con su familia, con sus amigos, sin necesidad de estar cerca, ¿cierto? El uso de las mascarillas, no salir del hogar a menos que sea extremadamente necesario. Ya actualmente todavía como comuna estamos en cuarentena, ¿cierto? Por lo tanto, se deben respetar las medidas que ha establecido la autoridad sanitaria, el uso de la mascarilla, el distanciamiento si va a ir a comprar, ¿cierto? Y consultar siempre en el servicio de urgencia en caso de que aparezcan síntomas de descompensación y que usted no pueda manejar correctamente con el tratamiento que le dejó el médico, ¿ya? Si a pesar del uso de los broncodilatadores usted nota que no hay una mejoría, es mejor que sea evaluado por un profesional calificado en el servicio de urgencia, ¿ya? Como decíamos, los síntomas son tan variables que una crisis puede ser leve o puede ser grave, por lo tanto, que él determine eso va a ser el profesional de salud, ¿ya? Y muy importante, y cobra mucha relevancia también con el tema del COVID-19 por el hecho de que los síntomas que puede tener un paciente con coronavirus son muy similares a los que puede tener un paciente asmático con una crisis de asma, ¿ya? Por lo tanto, para poder diferenciar entre una y otra cosa, es muy importante que sea evaluado por el profesional de salud, ¿ya? Entonces, en resumen, tener un tratamiento adecuado, cuidar la salud mental, respetar la indicación de la autoridad sanitaria respecto a los cuidados, digamos, de la población y acudir al servicio de urgencia cuando sea estrictamente necesario. Con todas estas medidas, el paciente asmático puede estar tranquilo respecto a los cuidados que se deben tener en cuarentena y sin la necesidad de estar consultando quizás en forma muy frecuente para no exponerse al riesgo de contagiarse, ¿ya? Bueno, acá está la bibliografía y espero que les haya servido y nos estaremos encontrando en una próxima oportunidad. Muchas gracias y buenas tardes. Bueno, acá está la bibliografía y espero que les haya servido y nos estaremos encontrando en una próxima oportunidad. Muchas gracias y buenas tardes. Bueno, acá está la bibliografía y espero que les haya